Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por concurrir a la segunda encuentro sobre dengue. Primero que nada, dos pequeñas reflexiones. La primera, qué pena que somos pocos, qué bueno que ustedes han venido, porque son espacios no solo de capacitarnos, sino de compartir experiencias, de plantear problemas del diario o del cotidiano y que, bueno, se pierden la oportunidad, ¿no? de poder encaminar y además que son tiempos que necesitamos trabajar juntos interdisciplinariamente. Segundo es felicitar a la doctora Patricia por pensar en este encuentro. Los que pudieron estar el jueves pasado creo que fue excelente desde distintos puntos de vista encarar una problemática que es cuando los grandes problemas se pueden empezar a solucionar, cuando los miramos de las distintas aristas que lo componen. No hay una sola solución en estos problemas. Dije dos, pero voy por la tercera, que es, una vez más, estamos desafiados con un evento de salud donde o trabajamos todos juntos o nos va mal a todos juntos. Si bien esto parte de actividades individuales, porque el mosquito está en casa, si no nos ponemos de acuerdo y no trabajamos juntos una vez más, no nos va a ir muy bien. Bueno, yo me voy a dedicar más a la parte ya problemática del dengue, que es la enfermedad, cuando todo lo que tratamos de hacer falló y finalmente el mosquito pica y transmite la infección. Bueno, voy a decir cosas que todos conocemos, pero permítanmelo para que le demos un orden a esto. Esta es una enfermedad viral y por lo tanto se manifiesta como hacen la mayoría de los virus, como hace la gripe, como hace el COVID. No es difícil reconocer un cuadro clínicamente de lo viral. Y tiene una característica que tiene 4 variantes y que se han decidido denominar numéricamente del 1 al 4. Como ya sabemos, el mosquito Aedes es el transmisor, pero quiero destacar en este punto que no solo transmite dengue, transmite otros virus, fiebre amarilla, chikungunya, Zika, de manera que nosotros estamos en riesgo. Solo falta que venga alguien con viremia de fiebre amarilla o de cualquiera de las otras para que empiece en nuestro lugar también a haber transmisión. Entonces, cuádruple sentido de combatir al mosquito, realmente porque estamos en riesgo con todo. Bueno, y como ya también sabemos, tiene un comportamiento estacional en nuestro hemisferio, va a ser en las épocas lluviosas y de mucho calor, que generalmente es en los primer cuatrimestres del año. Sí. Bueno, algunos datos actuales de la OPS está un poco chiquito, pero fíjense, todo esto es lo que reporta la Organización Panamericana de Salud que está pasando con el dengue en las Américas. Más de 500 millones de personas susceptibles, ¿sí? Quiere decir que hay muchas personas que no hemos tenido, creemos que no hemos tenido dengue y por lo tanto nos puede afectar. Eh, Están los 4 serotipos circulando a lo largo de todas las regiones de las Américas y por supuesto porque está el mosquito ampliamente distribuido en esta zona. Fíjense que la OPS reporta casos y centrémonos en nuestro país, donde el año 2024 hay reportado más de 500.000 casos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es que recién ahora los contamos y a lo mejor ahora nos encontramos que tenemos mucho o algo diferente pasó. Si me das la otra, y esto es lo que pasó. Fíjense que la línea amarilla inferior, pues tengo para señalar el hito. Bien, está perfecto. Es el promedio de los casos de dengue en los últimos 5 años. Ya hay un aumentito en el 2023 y miren lo que pasó en el 2024. Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer, ¿qué pasa acá? Es solo que el mosquito, como pone tantos huevos, la hembra, más de 100, ¿no, Doc? Em, el crecimiento es exponencial o que además no pudimos tomar ninguna medida coherente para controlar esto. Y entonces la pregunta sería, ¿qué nos espera después de esto? ¿Más crecimiento? Entonces realmente estamos interpelados por esta situación. Y vamos a los datos nuestros, locales, de Mendoza. Para esto sirve el llenado de la ficha epidemiológica, Doc, para que tengamos datos. Sin información no hay acción.
la ficha hay que mejorarla, porque las que la conocen es enorme, pero sirve. Fíjense el periodo. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos mal a final del 23 y el principio del 24? 8.500 casos reportados, 5.300 confirmados. Pero los que estuvieron trabajando en esta área saben que la última parte ya solo notificábamos casos clínicos, no documentados. Por lo tanto, yo creo que el número de casos está más cerca del 8.000 que del 5.000. Tenemos mosquito y mosquito virémico, por lo tanto, la circulación ya es autóctona. Nosotros siempre enseñábamos y estábamos pendientes dónde fue, dónde vino, cuánto estuvo. Ya no tiene sentido. Hay circulación propia del mosquito infectado. Sí es interesante seguir preguntando a veces del viaje cuando no nos cierra completamente el cuadro clínico, porque puede ser fiebre amarilla, puede ser chikungunya, puede ser Zika. Fíjense, de este grupo está contratado más de 700 personas. Imagínense un sistema de salud que tiene patologías habituales, generalmente está saturado todo, y que le agregamos este número importante de personas que se internaron. Y por supuesto, ustedes saben que la cama de terapia intensiva es una unidad sumamente crítica. Todo lo que necesitaron esta unidad de atención, lo cual estamos hablando que hemos tenido casos realmente graves. Y 5 personas fallecieron. La próxima. Cuando se analizó los serotipos de los casos nuestros, ustedes saben que no se pudo hacer en todos los serotipos, de hecho, no está recomendado hacerlos en todos, pero si me das la que sigue, la mayoría fueron el serotipo 2. Y ustedes saben que el 2 y el 3 son los más relacionados a dengue grave. Sin embargo, algo que nos tiene que llamar la atención, que habían serotipos 1 y también hubieron algunos casos de serotipo 3. Quiere decir que tenemos circulación de más de un serotipo, lo cual puede agravar más la situación en los cuadros clínicos que se presentan. Bueno, esto es para mostrarles cómo fue la curvita de los casos. Estas son las semanas epidemiológicas. Fíjense, hasta principio de mayo tuvimos casos del año pasado. Por supuesto, la línea roja son de los casos que están confirmados y los azules los notificados. Y finalmente, como dato local, saber que la mayor cantidad de casos estuvo en el departamento de Guaymallén, le siguió el departamento de La Cera, Capital, perdón, el rojito es Godoy Cruz, y finalmente de abajo fue la ciudad de San Rafael. Entonces, ¿qué sacamos ya de acá? Es urbano. Es lo que tanto nos dicen desde hace tiempo. Está en la casa. La próxima. Bueno, 2 palabras del virus. No me voy a meter de lleno en esto porque ya nos hablaron bien la clase pasada, pero es un virus ARN, lábiles a altas temperaturas. La doc nos explicó que por arriba de 40 a 45 grados no había mucha facilidad de crecimiento y que es sensible a la luz ultravioleta. En los sitios que están ya endémico, epidémico, como es América Central, Brasil, hasta recomiendan el foquito de la calle que sea de luz ultravioleta de la puerta de casa para ahuyentar al mosquito. ¿Qué nos interesa a nosotros clínicamente? Bueno, que estos serotipos no dejan inmunidad cruzada. Por lo tanto, quiere decir que se puede adquirir 4 veces dengue, ¿sí? Y esto es lo que va agravando la situación. Y sabemos que el 2 y el 3 son los que se asocian a mayor gravedad. Las características del mosquito, que tampoco me voy a meter en eso, pero solamente destacar. Ya sabemos que el mosquito para que lo transmita tiene que estar infectado. Mucho tiempo tuvimos mosquito Aedes sin infección. Parece que no logramos controlarlo mucho porque, bueno, se infectó. El que lo transmite es la hembra que necesita alimentarse de sangre, ¿sí? Y que, digamos, tiene el hábito domiciliario y se dice que en general puede picar en los extremos del día, pero también aprendimos que la hembra tiene que satisfacer sus necesidades alimenticias para poder poner los huevos. Por lo tanto, si no logró encontrar reservorios o huéspedes temprano, lo va a hacer en cualquier momento del día. Sigamos.
Y ahora sí voy a entrar un poco más en las características de la enfermedad que todos ustedes ya deben conocer, pero quiero resaltar algunas cosas. Primero, que afecta a todas las personas de cualquier edad y es más grave en los extremos de la vida. Los niños y los mayores pueden tener tendencia a tener dengue grave. Y otra cosa importante, que el 80% de la infección es asintomática. Por lo tanto, esto también agrava la situación porque a veces uno tiene una infección grave y dice, es la primera vez que tengo dengue. Sí, la primera vez clínica, pero pueden haber infecciones previas. Cuando tienen síntomas, bueno, esto tiene una amplia gama. Pueden ser desde leves, con un cuadro febril, viral, decaimiento, dolor musculoarticular, pero puede ser la famosa fiebre quebranta huesos que nos enseñaron nuestros profesores por la invalidez que da por el dolor muscular y articular. La persona que tiene dengue clínicamente evidente realmente se siente muy mal. Bueno, sigamos. Y un concepto que sí tenemos que manejar es que es una enfermedad dinámica. El que empezó hoy con fiebre y solo tiene fiebre, no podemos asegurar que va a terminar solo con fiebre. Puede evolucionar en pocas horas a un cuadro grave. Es por eso que esta sí o sí tiene que ser una situación que deben controlarse a las 48, 72 horas las personas que consultaron por dengue. Y como ustedes comprenderán, la sobrecarga que sufre el sistema de salud, porque el paciente tiene una consulta inicial y sí o sí después tiene que hacer una consulta a las 48, 72 horas. ¿Por qué? Porque puede estar agravado. Si se agravó clínicamente, probablemente el paciente concurra antes, pero hay parámetros de laboratorio que muestran gravedad y que a veces el paciente no lo manifiesta clínicamente, como es la plaquetopenia. Entonces, es necesario ese control y con un apoyo en el laboratorio. La próxima. Bueno, la patogénesis es muy compleja, no la voy a entrar en detalle, es exquisita desde el punto de vista científico, todo lo que hace este bichito en nuestro organismo, pero algunos conceptos para entender por qué a veces puede haber una infección grave. Cuando ingresa por primera vez el virus al organismo, obviamente estimula nuestra inmunidad y va a promover el desarrollo de anticuerpos que van a ser dirigidos para ese serotipo. Por lo tanto, hablamos de anticuerpos homólogos y anticuerpos son neutralizantes del virus. Por eso, muchas veces la primera infección suele ser leve o no más de moderada porque es controlada por la inmunidad. Pero en una subsecuente infección, esos anticuerpos preexistentes forman complejos con ese nuevo virus, con un nuevo serotipo. Pero ¿qué le pasan a esos anticuerpos? No son neutralizantes para ese serotipo. Entonces, la infección sigue activa, invaden los monocitos que les sirven como un núcleo protector donde el virus se sigue replicando y se empiezan a liberar el monocito, que es una célula sumamente activa, empieza a liberar todos los mediadores necesarios para provocar el aumento en la permeabilidad vascular, que es uno de los principales daños que da este virus, favoreciendo la trasvasación de plasma. Pero no termina ahí, sigamos. Todos estos antígenos virales por sí solos se distribuyen sistémicamente, afectando todos los órganos, cualquier órgano. Por eso la clínica de un dengue moderado a grave es muy variada y puede tener cualquier manifestación. Y va provocando activación de complemento y de los mediadores de la coagulación, favoreciendo la presencia de la coagulación intravascular diseminada. Por eso la hemorragia es una presentación frecuente en el dengue grave. Ahora, no se conforman estos antígenos virales con eso, sino que tienen una acción directa, independiente a las plaquetas, ¿sí? Por eso, casi que en nosotros nos ayuda mucho en el diagnóstico cuando le pedimos el hemograma al paciente y está plaquetopénico más fiebre. Eso no lo da el COVID, eso no lo da la gripe, eso lo da el dengue. De estas manifestaciones, si me permitís la anterior, van a depender entonces las manifestaciones clínicas y la gravedad. De acá sale que una segunda infección puede ser más grave que la primera.
¿Cómo hacemos? Bueno, perdón, otros factores que pueden explicar la gravedad del dengue, porque por ejemplo alguien realmente no tuvo una infección previa y tiene un dengue grave, bueno, dependerá del serotipo que lo afecte. Recuerden que acá circuló mucho el 2 y además de cepa del virus y genotipo específicos del virus. Pero también hay factores del huésped. ¿Quién es el que tiene dengue? El que tiene mayor edad, si ya tuvo una infección previa, los los niños que han recibido anticuerpos maternos de sus madres que cursaron un dengue en el último periodo de embarazo, le pasan anticuerpos al niño. Uno dice, el niño no tuvo nunca una infección, se infecta el niño, ya sea una infección grave, ya tenía anticuerpos preformados, ¿sí? De pasaje materno. Por eso, la mujer embarazada tiene una prioridad en el cuidado cuando se sospecha dengue. Bueno, y por supuesto, más este riesgo cuando hay serotipos, varios serotipos circulares. Este es el clásico esquema que ustedes van a encontrar, donde se habla que tiene tres etapas el dengue. La primera, que es la virémica, por lo tanto es el periodo febril. El virus está en sangre, despierta la inmunidad y entonces tenemos la fiebre, que son los primeros días, donde acá vamos a encontrar para el diagnóstico el virus. Por eso vamos a hacer búsqueda de la proteína clave del virus que se denomina NS1 y vamos a hacer PCR. Cuando el periodo febril va bajando, porque ya el virus es controlado y va a desaparecer de la circulación, uno piensa, bueno, bajó la fiebre, se está mejorando. Pero acá, si el sistema inmune no lo pudo resolver, es cuando empiezan todas las manifestaciones de las citoquinas y empieza realmente el problema profundo. Y de acá puede pasar dos cosas, que lo podamos detectar temprano y solucionar, o realmente llevar al cuadro más dramático del dengue, que es el shock del dengue, que es un shock eh, hipovolémico, ¿sí? No quedó volumen de plasma en el aparato circulatorio. Y bueno, si después se va recuperando en esta etapa, que es la etapa de recuperación, es donde vamos a medir la producción de anticuerpos que pudo generar la infección y es cuando uno hace un diagnóstico tardío de dengue y dice, bueno, encontramos anticuerpos, tuvo dengue. Es importante en la comunicación con las personas, en lo que digamos que pongamos el acento en lo que es preocupante, pero también que despreocupemos en otra cosa. El virus de la EDE transmite las hepatitis, el virus de la EDE transmite el VIH. Eso es importante saber que no se transmite de persona a persona, ni por objeto, ni por la vía oral, ni por la vía respiratoria. La vía sexual está en estudio. Hay dos casos reportados dudosos que se están estudiando. Ustedes saben que el Zika sí, claramente. Bueno, eso veremos. Si hay transmisión vertical en la mamá que está virémica, muy cercana al parto y en el momento del parto. Y por supuesto, transfusional si no se detectó previamente. Bueno, ¿cómo nos vamos a acercarnos? Estas definiciones son de tipo epidemiológica. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ponernos de acuerdo. Es decir, podemos tener un gran número de personas que consulten y no podemos estar diciendo, este tiene dolor y tiene este lo. No, pongámonos de acuerdo en cosas más frecuentes, más comunes, y de ahí nosotros establecemos qué es un caso sospechoso. Entonces, en el caso de dengue, vamos a hablar de la fiebre de de 7 días de evolución por la curvita que ustedes vieron recién y sin síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque si hoy viene alguien con fiebre, -7 días, tose, tiene congestión nasal o le duele la garganta, mi primer diagnóstico va a ser COVID, ¿sí? Y si está además muy decaído, voy a decir tiene gripe. Por eso los síntomas respiratorios como un punto de corte. Sin embargo, nosotros estudiamos medicina, que es una ciencia que vive en la campana de Gauss, ¿sí? Esto es lo que está en el centro. Hay pacientes que yo vi el año pasado con dengue sin fiebre, ¿sí? Que nos costó un montón, ¿sí? Lo pasamos por todas las analíticas, pues no, no tiene fiebre, no tiene dengue. Vimos pacientes sin dengue. Bueno, y después fíjense, ¿qué buscamos? Y las cuestiones que dan los síndromes virales, dolor muscular y articular, quien tuvo gripe sabe que el cuerpo duele, cefalea, eritema, pero tiene algunas particularidades. La cefalea sobre todo duele atrás de los ojos, es el dolor retroocular.
Entonces, cuando yo ya tengo fiebre y eso me puede orientar. Y una cosa interesantísima que tiene mucho impacto gastrointestinal. Y esto es muy interesante a la hora de evaluar los pacientes, porque si hasta hace 15 o 16 días en mi hospital va alguien con fiebre y diarrea, le decimos que tiene gastroenteritis, que haga dieta y se vaya a la casa. Sin embargo, hoy le hacemos el interrogatorio, pero ponemos el dengue dentro de la sospecha. Y eso es una alerta. ¿Para qué? Para no retardar a los pacientes que en horas pueden hacer un diagnóstico grave y que se perdieron la oportunidad de ser recuperados tempranamente. Entonces, tomando este parámetro como la fiebre de menos de 7 días, si me das la próxima, esto está chiquito, pero créanme que dice acá 2 o más de lo siguiente, que son los síntomas gastrointestinales, más fíjense la leucopenia y la plaquetopenia, vamos a decir, tengo un caso sospechoso de dengue. Y ahí procederé a, de acuerdo a la etapa epidemiológica que estemos, hacer pruebas confirmatorias o ya lo hacemos solo por el diagnóstico. O solo uno de estos, fíjense, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, bueno, la presencia de derrame pleural o ascitis, el sangrado de las mucosas, porque inicialmente pueden haber pequeños sangrados, gingivomorragias, petequias, y empezamos con parámetros hemodinámicos. La hipotensión y la hipotensión postural. No solo nos basta con tomar la tensión y ver que va a media baja, sino ver cómo reacciona a la postura el paciente. Y este otro elemento que nos sirve muchísimo, que es el aumento del hematocrito, significando hemoconcentración. ¿Sí? Entonces, un paciente que yo ya en el ingreso tiene un hematocrito de 50, salvo que tenga un EPOC terrible o que sea un alto fumador y ya tengamos el antecedente, tengo que tener cuidado y ese es el paciente que sin duda yo tengo que vigilar a las 48, 72 horas. Bueno, y finalmente cualquiera de estos signos de gravedad. Un paciente que llega en shock, obviamente ya está en grave, probablemente este es el paciente que sí o sí se va a quedar internado y que va a ir a la unidad de terapia intensiva, donde ya además pueden haber hemorragias severas, fundamentalmente gastrointestinales, pero de todo tipo. La próxima. Con esto se tratan de hacer también definiciones rápidas, ¿sí? Entonces los pacientes los vamos a clasificar. ¿Tienen signos de alarma o no? ¿Para qué? Para que el sistema tenga rápida reacción. Porque yo no estoy solo en un consultorio con un paciente, probablemente esté en una guardia con una fila enorme de pacientes. Y esto me va a permitir a mí diferenciar si yo al paciente lo dejo internado, lo mando a la casa, lo pongo a rehidratar. Entonces, si el paciente no tiene signo de alarma, quiere decir que solo tiene fiebre, el dolor muscular, articular, bueno, son los que se van a poder tratar de manera ambulatoria, excepto que tengan comorbilidades de peso o que tengan un riesgo social que ese paciente no lo podamos controlar fácilmente en las 48, 72 horas. Y obviamente, si tiene signos de alarma, veremos cuáles son y pasará desde la internación a una vigilancia estricta o en salas de hidratación que se propone tener si la cantidad de personas es mucha. Estos son los grupos de riesgo. Cada vez que una persona que nosotros sospechamos dengue y está dentro de este grupo, lo tenemos que mirar muy atentamente. Si está embarazada, no tiene duda, se interna por definición. La mujer embarazada con dengue es un dengue que generalmente se complica, aumenta la mortalidad materna, riesgo de parto prematuro y por supuesto de nacer un niño con la infección activa. El resto de las comorbilidades habrá que evaluar comorbilidad por comorbilidad. Si yo tengo una persona hipertensa, la hipertensión es un riesgo importante para gravedad en dengue, pero tiene acceso al sistema de salud, entiende lo que tiene, está bien controlada su tensión, bueno, le podemos hacer un seguimiento telefónico o de otra manera que no sea presencial, pero eso hay que evaluarlo caso por caso. La próxima. Y finalmente se establecen desde el punto de vista del manejo de la salud pública estos escenarios donde el grupo A se supone que es el dengue que no tiene signos de alarma, por lo tanto lo vamos a manejar a nivel primario.
Estas personas no deberían llegar a los grandes hospitales, pueden ser manejadas en los centros de salud, en la atención primaria. El dengue que no tiene signos de alarma, pero tiene ya alguna comorbilidad, como puede ser la embarazada, probablemente hay que reportarla a un centro asistencial. Y los últimos dos grupos, que son el dengue con signos de alarma o el dengue grave, evidentemente son los que van a necesitar asistencia monitoreada. Bueno, esto ya lo comenté entonces, que el dengue grave está reportado más frecuentemente en personas que ya tuvieron dengue, pero no es indefectible. Puede haber personas que tienen la primera vez de dengue clínico y hacen un dengue grave, no sabemos si estaba infectada previa, o hay personas que pueden tener un dengue por segunda vez y no evoluciona hacia la gravedad. Acá no sé si lo alcanzan a leer, solamente para mostrarles que el dengue puede dar cualquier tipo de patología. Fíjense, encefalitis, pueden dar abscesos abdominales, que uno pensaría es un virus, sin embargo está reportado, vasculitis cutánea, da compromisos de los huesos, puede dar osteonecrosis, o sea que realmente la variedad de la presentación clínica es múltiple. Bueno, y esta es la mortalidad que se asocia al dengue. En general, cuando es leve, la mortalidad es muy baja y obviamente a medida que va teniendo dengue más moderados o graves, la mortalidad aumenta y acá se suma quién es la persona que tiene dengue, ¿sí? Se puede aumentar la mortalidad dependiendo de qué tipo de huésped es. Bueno, esta la voy a pasar porque más o menos ya la comenté y es clave para el diagnóstico. Esto es muy importante, tener en cuenta la fecha de inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto nosotros no vamos a poder situar si el paciente viene cursando su momento más agudo, que son los primeros días, si ya pasó. Podemos también establecer cuánto aislamiento le vamos a indicar si el paciente viene mal, porque esta enfermedad deja mucha convalescencia, pero está en el 10.º día y no tengo que hacerle un aislamiento entomológico al paciente, porque ya no tiene viremia, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Y ya sabemos que es autóctono, o sea que vivir en Mendoza ya nos predispone a tener dengue, pero es muy importante dónde, para que los dos puedan actuar eficientemente. No es lo mismo saber que está todo el foco en Guaymallén o que está en Goltru o que está en la ciudad. Entonces, de dónde viene el paciente es un elemento que ayuda a trabajar en la prevención. Y como le decía, hoy el antecedente de viaje solo si el cuadro clínico no nos cierra y estamos pensando que tiene cualquiera de las otras infecciones. La próxima. Muy rápido el laboratorio. Si yo tengo un paciente que tiene menos de 4 días del inicio de fiebre, dijimos que era la fase inicial, la fase virémica, voy a ir a buscar el virus. Entonces voy a pedir el antígeno del virus, que es la proteína NS1 y la PCR. Cualquiera de las dos que me den positiva es confirmatorio del diagnóstico. O sea que yo ahí no necesito hacer nada más. Si el antígeno, que es lo que primero se utiliza, da negativo, bueno, mucho más sensible es la PCR, por lo tanto, es un candidato a hacerle además la PCR. Si el suero lo obtuvimos después del 4.º día hasta el 6.º día, ya estamos entrando en la fase final. Entonces voy a usar un método directo, pero ya me empiezo a apoyar con los anticuerpos tempranos, que son las IgM. Y finalmente, si ya tengo un suero obtenido más de 7 días desde el inicio de los síntomas, ya no va a tener valor buscar en sí partes del virus o hacer PCR, sino que mediarla por anticuerpos. Esta es más o menos la dinámica que al menos nosotros usamos para hacer el diagnóstico. Esto tiene etapas. Al principio lo hacemos en todos los pacientes y probablemente si la cantidad es muy importante, ya solo con la clínica hacemos el diagnóstico. El aislamiento entomológico es clave porque de alguna manera tenemos que cortar el circuito. Entonces, si el paciente está en faz virémica, le tengo que recomendar que tome todas las precauciones para que no lo pique el mosquito. Si lo voy a internar, tengo que tener lugares asistenciales que al menos tengan tela mosquitera. Y si va a ir a su domicilio, también darle todas esas recomendaciones para que no sea una fuente de nuevas infecciones en los mosquitos. ¿Cómo tratamos al dengue? Dámelo. No hay un tratamiento específico para el dengue. No hay antivirales
para tratar el dengue. Entonces, tanto la anamnesis como el examen físico son claves para saber en qué estadio está, cómo está y cuándo tengo que empezar a intervenir con el paciente. Sigamos. Entonces, generalmente las recomendaciones que tenemos que dar es que si hay síntomas compatibles y la gente ya está manejando qué síntomas son los más frecuentes y que hay que tener en cuenta, consultar, por supuesto. Hay que instruir y vigilar por los signos de alarma, porque recuerden que el paciente se puede ir solo de la primera consulta con fiebre. Entonces decirle que el dolor abdominal en ese contexto no es que comió algo que le cayó mal, puede ser que está progresando a un dengue grave. Por supuesto, la hidratación, y si puede hacerlo con sales de rehidratación oral, mejor. Y esto es clave, no automedicarse, no aspirina, no ibuprofeno, aumentan los sangrados, solo paracetamol para bajar la fiebre. Y esto que en la época de la resistencia antimicrobiana, que ya no sabemos cómo vamos a tratar las infecciones, no usar antibióticos porque es una enfermedad viral. Esto es parte de la comunicación que tenemos que hacer a la comunidad, ¿sí? La gente para la gripe sigue tomando antibióticos, ¿sí? Y al quinto día dice, me hizo bien el antibiótico, pero es lo que va a tener la evolución del virus. Bueno, ¿cómo prevenimos el dengue? Nada, solamente me gustaría mostrar esto, que es una gestión de multiplicidades de elementos que constituyen por qué tenemos dengue. Tenemos dengue porque hay mosquitos, porque hay un cambio climático, tenemos dengue porque no lo combatimos en la casa. Bueno, y la solución viene desde la integración de todos los componentes. Y también para esto se necesitan obviamente capacitaciones, estar en manos de gente capacitada y con recursos que nos ayuden a solucionar o intentar solucionar el problema. Cuando ya voy terminando, tres instancias que ustedes las sabrán. Una será prevenir el desarrollo del mosquito, otra es que pique, evitar que pique el mosquito y la otra si picó, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? Y entonces evitar que se desarrolle la enfermedad a través de vacunas. La próxima. Bueno, no les voy a hablar de esto, pero ya sabemos que si no hay mosquito no hay dengue. Y eso creo que es el mensaje más importante. Dame la próxima. Dame la próxima. Bueno, prevenir que pique el mosquito, ya estamos medio tarde, siempre las recomendaciones de cómo usar la ropa, el mosquito le gustan las cosas oscuras, nos aprendimos, rugosas, entonces también un modo de vestir de protegernos. La próxima. Bueno, los repelentes para tratar de que no nos piquen los mosquitos, todo esto siempre buscar productos reconocidos, autorizados por la ANMAT y saberlos usar para que no se conviertan en elementos tóxicos reales, ¿sí? Tener cuidado con la exposición de las mucosas. La próxima. Bueno, y sí me voy a referir unos minutos a la vacuna, que es el otro modo importante que tenemos de prevención de las infecciones. La vacuna fue aprobada en nuestro país en el año 2023 y es una vacuna tetravalente, es decir, que va dirigida a los 4 serotipos. Es más eficaz para algunos serotipos que para otros, pero en principio es para los 4. Y este es un concepto interesante, es una cepa viva atenuada. No es la vacuna del COVID, que está bien muertito, no es la vacuna de la gripe, le digo porque la gente tiene terror al COVID, a la vacuna del COVID. Sin embargo, acá hay una cepa viva atenuada que puede ocasionar el dengue. La próxima. Bueno, este es el estudio que le evaluó. Fíjense qué interesante, son 2 dosis separadas por 3 meses cada dosis. Esto se probó en niños entre los 4 y 16 años. Fíjense el número importante como debe ser para probar estudios de vacuna. Los estudios de vacunas son los que más poblaciones llevan para poder demostrar la eficacia. ¿Por qué habrá sido probada en los niños o en este grupo etario? Porque si dijimos que el 80% es asintomática y es el grupo de menor protección, de más exposición, son los que están más en riesgo de la segunda infección, ¿sí? Por eso fue muy interesante este estudio. Dame la próxima. Y no me voy a detener porque hay muchísimo para hablar de vacuna, pero en la primera parte se evaluó la eficacia de la vacuna. Cuando hablamos de eficacia es que no del dengue, a los 30 días después de la segunda dosis y se evaluó hasta 12 meses después a ver si seguía
protegiendo. Y fíjense el nivel de eficacia, 80%. Después eso se desglosa y se ven otras cosas. Por ejemplo, se evalúa respecto a la gravedad de la enfermedad. Ustedes saben que las vacunas no tienen una efectividad del 100%. Muchos de ustedes se pueden haber vacunado de COVID y tuvieron COVID, o se vacunan de la gripe y tienen gripe, porque no es protección del 100%. Lo que generalmente las vacunas evitan es enfermedad grave, evitan mortalidad, evitan internación. Y ese es otro mensaje interesante de no me voy a vacunar si me dio lo mismo. Pero cuidado. Bueno, acá lo evaluaron y fíjense, la eficacia global para, en general fue del 73%, para los que ya eran positivos, mayor efectividad, eh, pero miren esto, eficacia contra la hospitalización, 90%, y eficacia contra el dengue hemorrágico grave, 85%. O sea que es una vacuna que para lo que no queremos tener, que son los cuadros graves, es efectiva. La próxima. Bueno, está aprobada por todos estos estudios que se hacen de inmunopuente en la actualidad, que no se necesita probar a toda la población, sino que se prueba a grupos generalmente vulnerables y de riesgo, y después se traspola a otros grupos etarios. Está aprobada de los 4 a los 60 años, no embarazadas y no inmunocomprometidas, ¿sí? Cualquier persona con uso de corticoides prolongado, con enfermedades oncomatológicas en quimioterapia, personas VIH, no estaría indicada. Por supuesto, en los viajeros que van a las zonas endémicas se la recomiendan, pero también con esta salvedad. Y es importante tener en cuenta que la mejor inmunidad la da cuando hay las dos dosis, ¿sí? La próxima. Bueno, los efectos adversos, algo que tenemos pánico en general con las vacunas, pero fíjense, son todos los habituales: dolor en el sitio de inyección, cefalea, eritema, todo eso. Y si me das la que sigue, fíjense, generalmente en los 2 días posteriores a la inyección, la gravedad es de leve a moderada, dura corto, 1 a 3 días, y menos frecuente después de la segunda dosis que de la primera. Y generalmente cuando en aquellas personas que da un dengue la vacuna se manifiesta a los 14 días, por supuesto, al ser una cepa atenuada, es un dengue leve, ¿sí? Pero recuerden que no está aprobada en estos grupos poblacionales que sí pueden tener riesgo de dengue grave, la embarazada y los inmunocomprometidos. Bueno, ahora sí, para finalizar, la prevención y control del dengue se basa en el control de los vectores. No hay tratamiento específico para el dengue. La detección precoz y el acceso a la atención médica adecuada es la gran medida. Hay que tratar a estos pacientes rápido, por eso es el control. Y la vacuna es una herramienta más que si se dispone es útil, pero si no controlamos al mosquito, probablemente no logremos grandes cambios. Y me atrevo a presentar esto que hizo la OPS hace unos años atrás, donde fíjense, ellos dicen que los tiempos agotados de las condiciones meteorológicas mueven a proponernos a todos, privados, municipales, que ayuden a difundir la campaña de los 100 metros, porque el mosquito no se va más allá de los 100 metros, ¿sí? Entonces todos estamos en condiciones de ser agentes multiplicadores, asumiendo actitud de compromiso con el entorno social, actuando como defensores de la calidad de vida y protectores de nuestro medio ambiente. O sea, creo que eso es importante y que todos podemos hacer una campaña de los 100 metros. Y ahora sí, nada, si no hay mosquito, no hay dengue. Creo que quiero que sea mi mensaje más importante. Así que bueno, muchas gracias.